La Eucaristía en el día a día. La Eucaristía, también conocida como Sagrada Comunión, forma parte de la Misa Católica. Se trata de un sacramento que canaliza la gracia divina inspirada en la Última Cena. Los participantes consumen pan y vino que se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesucristo durante la misa. El Señor, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, y las palabras del apóstol Pablo nos llevan a las circunstancias dramáticas en las cuales nació la Eucaristía. En ella está inscrita de forma indeleble el acontecimiento de la pasión y muerte de nuestro Señor. No solamente lo evoca, sino que lo hace sacramentalmente presente en el sacrificio de la cruz que se perpetúa por los siglos. La Iglesia ha recibido la Eucaristía de Cristo, su Señor, no solamente como un don entre otros muchos, aunque sea muy valioso, sino como el don por excelencia, porque es un don de sí mismo, de su persona en su santa humanidad y además de su obra de salvación. Esta no queda relegada al pasado, pues todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina y domina todos los tiempos. La Eucaristía es un sacramento de amor, un misterio grande, un misterio de misericordia. ¿Qué más podía hacer Jesús por nosotros? Verdaderamente en la Eucaristía muestra un amor que llega hasta el extremo, un amor total, un amor que no conoce medida. Con razón el Concilio Vaticano II proclamó que el sacrificio eucarístico es fuente y cima de toda la vida cristiana. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, a Cristo mismo, nuestra Pascua y pan de vida, que da la vida a los hombres por medio del Espíritu Santo. Por eso, la mirada de la Iglesia se dirige continuamente hacia su Señor, que está presente en el sacramento del altar, en el cual descubre la plena manifestación de su inmenso amor. ¿Qué tiene relación la Iglesia con la Eucaristía? Miren, del misterio pascual es de donde nace la Iglesia. Precisamente por eso la Eucaristía es el sacramento por excelencia del misterio pascual. Está en el centro de la vida eclesial. Se puede observar esto ya desde las primeras imágenes de la Iglesia que ofrecieron los Hechos de los Apóstoles. Y decía, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La fracción del pan evoca la Eucaristía. Después de 2000 años seguimos reproduciendo aquella imagen primitiva de la Iglesia. ¿Cómo llega la Eucaristía hasta nuestros días? Es algo que nosotros podemos explicar como que es el acontecimiento pascual, y la Eucaristía es lo que actualiza a lo largo de los siglos con una capacidad verdaderamente enorme en la que entra toda la historia como destinataria de la gracia de la redención. Este asombro debería inundar siempre a la Iglesia, a esa Iglesia que se reúne para celebrar la Eucaristía. La misa es a la vez e inseparablemente el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Vamos a pensar y a recordar esa doctrina siempre válida del Concilio de Trento, que dice, por la consagración del pan y el vino se realiza la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo del Señor y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Esta conversión propia y convenientemente fue llamada transubstanciación por la Iglesia Católica. O sea, la palabra transubstanciación significa que la sustancia se transforma. La sustancia del pan se transforma en cuerpo de Cristo y la sustancia del vino se transforma en sangre de Cristo. La Eucaristía es uno de los 7 sacramentos instituidos por Cristo para que nosotros participemos de la vida de Dios. Es el mayor de todos los sacramentos. ¿Por qué? Porque contiene a Cristo mismo, el autor divino de los sacramentos.
Y hay tres aspectos o momentos de la Eucaristía. El primero se dice real presencia de Cristo en el altar, siempre que haya una hostia consagrada en el sagrario. El segundo, la Eucaristía como sacrificio, que es la misa. Y el tercero, la Santa Comunión. La palabra Eucaristía viene del griego, que como hemos dicho significa acción de gracias, y se aplica a este sacramento porque nuestro Señor dio gracias a su Padre cuando lo instituyó. Además, porque el santo sacrificio de la misa es para nosotros el mejor medio de dar gracias a Dios por sus beneficios. Y quiero repetirlo, la misa es para nosotros el mejor medio de darle gracias a Dios por todos los beneficios que nos das. La Sagrada Eucaristía es el verdadero centro del culto católico, es el corazón de la fe, porque creemos que el Hijo de Dios está verdaderamente presente en el sacramento del altar. Por eso hemos construido iglesias bellísimas, ricamente adornadas, maravillosas, porque es el lugar donde está Dios. El sacrificio de la misa no se limita a ser un mero ritual en recuerdo del sacrificio del Calvario, no. En él, mediante el ministerio sacerdotal, Cristo continúa de una forma incruente el sacrificio de la cruz hasta que se acabe el mundo. La Eucaristía es comida que recuerda la última cena, celebra nuestra fraternidad en Cristo y anticipa el banquete mesiánico del reino de los cielos. Por la Eucaristía, esa Eucaristía día a día, se da Jesús mismo como pan de vida, como alimento para los cristianos, para que sean un pueblo más grato a Dios, amándolo más y al prójimo. Se reserva la Eucaristía en nuestras iglesias como una ayuda poderosa para orar y servir a los demás. Reservar el Santísimo Sacramento significa que al terminar la comunión, el pan consagrado que sobra se coloca en el sagrario y allí se guarda reverentemente. La Eucaristía en el sagrario es un signo por el cual nuestro Señor está constantemente presente en medio de su pueblo y es alimento espiritual para los enfermos, para los moribundos. Debemos agradecimiento, adoración y devoción a esta presencia real de Cristo que está reservada en el Santísimo Sacramento. Las tumbas de los mártires, las pinturas murales de las catacumbas y la costumbre de reservar el Santísimo Sacramento en las casas de los primeros cristianos durante las persecuciones ponen de manifiesto la unidad de la fe en los primeros siglos del cristianismo sobre la doctrina de la Eucaristía, en la cual Cristo realmente se contiene, se ofrece y se recibe. De la Eucaristía sacó fuerzas toda la Iglesia para luchar valerosamente y conseguir brillantes victorias. La Eucaristía es el centro de toda la vida sacramental, porque es de capital importancia para unir y robustecer a la Iglesia. Amigos, verdaderamente la Eucaristía es un misterio que supera nuestro pensamiento y puede ser acogido solamente en la fe. San Cirilo de Jerusalén decía, no veas en el pan y el vino solamente elementos naturales, porque el Señor ha dicho expresamente que son su cuerpo y su sangre. La fe te lo asegura, aunque los sentidos te sugieran otra cosa. Cuando estudiamos la Eucaristía en el día a día, empezamos a contemplar a Cristo y contemplarlo implica saber reconocerlo donde quiera que se manifieste, en sus multiformes presencias, pero sobre todo en el sacramento vivo de su cuerpo y de su sangre. La Iglesia vive del Cristo eucarístico, de Él se alimenta y por Él es iluminado. La Eucaristía es misterio de fe y al mismo tiempo es misterio de luz. Cada vez que la Iglesia la celebra, los fieles pueden revivir de algún modo la experiencia de los dos discípulos de Maús. Entonces se le abrieron los ojos y los reconocieron, dice ese pasaje del capítulo 24 de San Lucas. El Señor Jesús está en la Eucaristía verdadera, real y sustancialmente presente, todo entero, vivo, glorioso,
con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, bajo cada una de las especies y bajo cualquier parte de ellas. Es por eso que la hostia consagrada no es una cosa, aunque lo parezca. La hostia consagrada es la persona divina, es Jesús vivo y verdadero. Él mismo se convierte en pan de vida, en pan vivo que sale a nuestro encuentro para participarnos de la misma vida de Dios y para estar cerca a nosotros y transformar nuestro corazón. Esta presencia singular habla del gran amor que el Señor Jesús tiene por cada uno de nosotros. No solamente nos ha reconciliado por su muerte en la cruz, sino que ha querido quedarse con nosotros para ser alimento y fortaleza en nuestra vida cristiana. En este sacramento el Señor muestra de una manera muy clara que Él está presente, que Él es nuestra fuerza y que su amor llega hasta el extremo. Visitar a Jesús en el sagrario de una iglesia es signo de nuestro amor hacia Él, así como de nuestra entrega y compromiso cristiano. Es fuente de gracia y fuerza para avanzar en nuestro camino de santidad, así como en la misión apostólica. Jesús no es una idea. Jesús no es un sentimiento. Jesús no es un recuerdo. Jesús es una persona viva y presente entre nosotros. Él se hace frágil al punto de hacerse presente en un pequeño pedazo de pan para así compartir nuestras alegrías y los momentos difíciles. Para esto estamos llamados a amar a Jesús presente en la Eucaristía. Este aspecto de caridad universal del sacramento eucarístico se funde en las palabras mismas del Salvador cuando lo instituyó y dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, entregada por vosotros, que será derramada por vosotros. No afirmó solamente que nos estaba dando de comer su cuerpo y su sangre, sino que manifestó su valor de sacrificio, haciendo presente de modo sacramental este sacrificio que cumpliría después en la cruz algunas horas más tarde para la salvación de todos. La presencia real de Jesucristo ha sido explicada por muchos autores. Por ejemplo, San Atanasio decía: mientras no se hayan hecho las oraciones de súplica, solo habrá pan y vino, pero después de que se hayan completado las grandes y maravillosas oraciones, el pan se convertirá en el cuerpo y el vino en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por su parte, San Atanasio aseguraba: así como el pan y el vino de la Eucaristía antes de la santa invocación de la adorable Trinidad eran simples pan y vino, una vez realizada la invocación, el pan se convierte en cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. San Ignacio de Antioquía decía: los gnósticos se abstienen de la Eucaristía y de la oración, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, carne que sufrió por nuestros pecados y que el Padre en su bondad resucitó. El pan, como dice el apóstol Pablo, está consagrado por la palabra de Dios y por la oración. No al ser comido avanza para convertirse en el cuerpo de la palabra, sino que se transforma inmediatamente en el cuerpo por medio de la palabra, por medio de esa palabra que dice: este es mi cuerpo. En el plan de su gracia, Cristo se extiende a cada creyente por medio de esa carne, cuya sustancia es del vino y el pan, mezclándose con los cuerpos de los creyentes, de modo que por esta unión con el inmortal, el hombre también puede convertirse en un participante de la incorrupción. La eficacia salvífica del sacrificio se realiza plenamente cuando se comulga, cuando lo recibimos. Una consecuencia significativa propia de la Eucaristía es que da impulso a nuestro camino, que pone una semilla de esperanza viva en la dedicación cotidiana, diaria, de cada una de nuestras propias tareas y contribuye con la luz del Evangelio a edificar un mundo plenamente conforme al designio de Dios. La Eucaristía hace que nosotros salgamos de nuestro individualismo. ¿Para qué? Para vivir juntos el seguimiento de Jesucristo. Alienta a que vivamos en la fe.
¿Qué hondura tan grande alcanza nuestra vida en la Eucaristía? En la fuente de la Eucaristía, nosotros los cristianos a diario encontramos en radicalidad el momento de ser y de vivir, de pensar, de hablar, de actuar en medio del mundo. Por eso todos los creyentes tendríamos que preguntarnos, ¿cómo vivo la Eucaristía? ¿Me lleva la Eucaristía a salir de mí mismo y del anonimato? Descubro que en la Eucaristía realizo una verdadera comunión con el Señor y con los hermanos que comparten la mesa conmigo. Me lleva la Eucaristía a repartir el amor que he recibido, a ocuparme de los demás en las situaciones en las que viven. La participación en la Eucaristía me hace ser un don de amor y vivir con la medida del amor de Dios, que es amar sin medida. En la Eucaristía, amigos, Jesús se da en alimento. Es más, Él es el pan vivo que da vida al mundo, como recuerda el Evangelio de Juan. La Eucaristía nos permite situarnos a diario en la cumbre más alta, allí donde nuestra vida alcanza la dimensión plena, porque lleva a amar sin medida. Ella es el corazón de la iglesia. En ella nosotros estamos llamados a vivir de la Eucaristía. Estamos llamados a vivir en familia, esas familias que son pequeñas iglesias domésticas, en todos los grupos cristianos, asociaciones y movimientos, en el trabajo, en tantos encuentros. Porque la iglesia vive de la Eucaristía, no hay otra. De la Eucaristía tienes que salir regalando el amor mismo de Dios. Sí, amigo, regala con tu vida y haz presente a ese Cristo que se da como alimento de tu vida, que te hace partícipe de la vida eterna, ya que es el pan vivo que da la vida al mundo. El cuerpo y la sangre de Cristo que recibes en la Eucaristía no es un simple alimento, es el pan de los últimos tiempos que da vida y vida eterna para que lo ofrezcas. La esencia de este pan es el amor, no un amor cualquiera. Es el amor mismo de Dios que tú debes vivir y regalar a los que están a tu lado. La Eucaristía te transforma, te llama permanentemente a vivir a diario el compromiso de acercar el amor de Dios a los caminos por donde andas, por donde transitan los hombres para que el mundo crea. ¿Por qué, amigos? Porque nosotros estamos llamados a llevar ese amor de Dios a todas partes, porque nosotros sí sabemos que con Dios siempre ganamos.